particularmente la revelación de parte de Dios. ¿Qué significa la revelación? ¿Qué significa particularmente la revelación general, la revelación específica y la revelación de Cristo, ¿no? Dándonos a conocer al Padre, y todo esto a través de la Biblia. Después de esto empezamos a hablar ya del carácter de Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Hablamos de la importancia de poder conocer a Dios, de saber quién es Dios, de poder conocer su carácter y algo puntual, lo que en teología se le llaman los atributos de Dios, ¿no? Que explicado de alguna manera es conocer los rasgos de su carácter, ¿no? ¿Quién es Dios a través de estos rasgos que muestra? Y hemos hablado de dijimos que íbamos a clasificar por cuestiones prácticas estos rasgos de Dios o estos atributos de Dios en dos formas. ¿Se acuerdan cuál era la forma de clasificarlo? Los atributos, exacto, los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte con nosotros, ¿no? Que Dios transfiere, vamos a decir, con nosotros, de manera que nosotros podamos reflejarlo a Él, reflejar quién es Él. Y con esto pudimos ver algunas cuestiones como, por ejemplo, el amor, ¿no? Dios pretende y nos pide en su palabra que amemos como Él ama. Dios es amor. El amor es un atributo de Dios, pero es un atributo comunicable porque Dios busca que nosotros amemos, ¿no? Y hay atributos incomunicables, ¿no? Poníamos el ejemplo, por ejemplo, la eternidad, ¿no? O la semana pasada veíamos la inmutabilidad, ¿no? Son cosas del carácter de Dios que lo caracterizan solo a Él y no son atributos que se puedan compartir. Por ejemplo, la eternidad, pues nosotros no somos eternos, ¿no? Tenemos un principio y bueno, finalmente nuestra vida física tendrá un fin, ¿no? Algo importante, recuerden, esto es una clasificación que nos ayuda a tener claras estos rasgos, estos atributos, pero recordemos que no es al ser el conocimiento de Dios tan amplio y tan grande, no es una clasificación totalmente perfecta, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, los atributos comunicables de Dios, decíamos, me parece la semana pasada, no son totalmente comunicables, ¿no? Por ejemplo, el amor, aunque sabemos que es un atributo comunicable, pero yo nunca voy a llegar a amar como Dios. Así que Dios lo comparte conmigo, pero nunca voy a llegar a amar como Él ama. O sea, aunque es un atributo comunicable, no es totalmente comunicable. Y los atributos incomunicables, por ejemplo, hablábamos de la eternidad, si bien yo sí tuve un principio, la Biblia en Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y bueno, terminando nuestra vida en este mundo, en este plano, nosotros sabemos que vamos a vivir la eternidad con Dios, ¿no? No somos eternos. El atributo de Dios de eternidad no es comunicable, pero no es totalmente incomunicable porque algo de eternidad hay en nosotros, ¿no? Así que no nos confundamos, ¿no? Cuando no podemos decir esto es totalmente comunicable, o sea, no es una clasificación absoluta, ¿no? Por supuesto que tiene matices, pero bueno, para una cuestión de clasificación y de conocimiento y de estudio, nos puede servir mucho. Y en esto del carácter de Dios, la semana pasada, si no me equivoco, estuvimos viendo lo de la inmutabilidad, ¿no? Que Dios es uno ayer, hoy y por los siglos, que Dios no cambia y que eso para nosotros es conveniente, porque si Él no cambia, tampoco cambian sus planes, tampoco cambian, por ejemplo, sus promesas, ¿no? hacia nosotros, y eso hace que Dios no sea como uno de nosotros, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Así que si Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer,
lo va a cumplir, ¿no? No es como uno de nosotros, ¿no? Y de eso va un poquito esta cuestión de la inmutabilidad de Dios. Hoy vamos a ver justamente este atributo de eternidad. Dios es eterno, ¿no? Es una palabra bastante complicada. A veces nosotros creemos que podemos tener cierta noción de la palabra eterno, ¿no? O de Dios siendo eterno, pero yo creo que es una palabra y un concepto que sí es muy difícil de entender, de que nosotros podamos tenerlo totalmente claro, como cualquier atributo de Dios, ¿no? Yo puedo entender un poquito del amor de Dios, pero de así de tener totalmente claro su amor, creo que nunca llegaremos a ese entendimiento total del amor de Dios o de la santidad de Dios, etcétera. Así la eternidad, ¿no? Es un atributo de Dios incomunicable, complicado, difícil de entender, y bueno, hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor y de su palabra, poder tener ciertos puntos claros de la eternidad de Dios, ¿no? Como digo, no de una manera totalmente comprendida la eternidad de Dios, pero sí ciertos puntos aclarados con respecto a eso. Para empezar, la Biblia no define, no hay un texto puntual que defina la totalidad de la eternidad de Dios. Digo, vamos a ver hoy unos textos que nos hablan con respecto a la eternidad de Dios y nos dan ciertos indicios de la eternidad de Dios, pero no hay un texto que puntualmente defina así que qué es eternidad, ¿no? Te voy a dar una definición teológica. Por supuesto, esta es tomada de estudiosos y de lo que la Biblia dice, pero bueno, no es que la Biblia puntualmente en un verso esté esta definición, es una definición teológica. Dice así, la eternidad la podemos definir así. Dios no tiene principio ni fin. Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Otra vez, Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todos los tiempos con la misma agudeza. Dios ve todos los tiempos con la misma agudeza. Ahorita explicamos un poquito para que pueda quedarnos más claro. Sin embargo, ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Otra vez, desde el principio, Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todos los tiempos con la misma agudeza. Sin embargo, ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Para empezar, Dios, de acuerdo a la definición que nosotros estamos viendo aquí, y cómo vamos a empezar a definir de acuerdo a este texto, ¿no? que nos brinda esa definición de eternidad, ¿no? Puntualmente dice, Dios no tiene principio y fin. Y eso nos da un entendimiento que nos empieza a quitar la venda de los ojos con respecto a la eternidad, ¿no? Está hablando de tiempo, ¿no? Está hablando de tiempo. Hay varias dimensiones en el espacio, por ejemplo, y una de esas dimensiones es el tiempo, ¿no? Al decir que Dios no tiene ni principio ni fin, no solo es poder entender que no empezó un día y que no va a terminar un día, sino que Dios está totalmente fuera de la dimensión del tiempo, ¿no? No tiene principio ni fin, porque finalmente Dios fue el que creó el tiempo. Y si Dios creó el tiempo, Dios no está sujeto a los límites que marca el tiempo. Él está por encima de esos límites, ¿no? De tener un principio y de tener el fin. Repito, porque Dios es un Dios creador. Dios creó todas las cosas. Si el tiempo fuera antes que Dios, Dios no sería Dios, ¿no? Lo vamos a ver, bueno, de una vez.
para que pueda existir tiempo, por ejemplo, tiene que existir, por ejemplo, materia, ¿no? Cosas tangibles, ¿no? Por ejemplo, el sol, ¿no? Para que se determine el paso del tiempo, ¿no? Para hacer evidente esta cuestión de un principio y un fin, ¿no? Entonces, Dios no está sujeto a la creación en ningún sentido, ni en el tiempo, ni en el espacio, que es otra cosa que nos va a ayudar a definir la eternidad. O sea, Dios no tiene principio ni fin, y Dios, al ser omnipresente, que ya llegaremos a ese punto, Dios tampoco está sujeto a la dimensión del espacio, ¿no? Lo estaremos viendo un poquito más adelante, ¿no? Y dice aquí, y ve todos los tiempos con la misma agudeza. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que Dios esté pensando en lo que pasó hace 5 años y trate de, ¿qué pasó hace 10 años? ¿Cómo fue? ¿No? Sino que Él todo eso lo tiene presente, ¿no? No tiene que esforzarse, vamos a decir, para recordar, porque Él está fuera de eso, ¿no? Es como si la perspectiva fuera del tiempo, yo alcanzo a ver todo lo que está en esa mesita, ¿no? Fuera de esa perspectiva, yo alcanzo a observar todo lo que hay en la mesa, ¿no? Pero si yo fuera un elemento más en esa mesa, mi perspectiva estaría mucho más limitada, ¿no? Limitada, y yo no podría tener esa perspectiva que finalmente Dios tiene. Ve por favor a Salmo 90, verso 1 y verso 2. Dios es eterno, Dios es infinito con respecto al tiempo y con respecto al espacio. O sea, en otras palabras, Dios no está limitado. Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Dios es eterno. Ya decíamos, no tiene principio ni fin. Dice el Salmo 90, verso 1 y verso 2. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Señor, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, ¿no? El salmista está hablando y está diciendo, para empezar, dice, tú nos has sido refugio, y usa una expresión que dice de generación en generación, ¿no? O sea, las generaciones han pasado y Dios sigue siendo nuestro refugio. Dios sigue siendo el mismo, y esto tiene que ver mucho con la inmutabilidad que veíamos la semana pasada. Dios es el mismo. Tiene que ver con la eternidad porque definitivamente el transcurso del tiempo no afecta a Dios, como ya decíamos. Ahora dice el verso 2, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, dice incluso que antes de la creación misma, ¿no? Porque está diciendo, antes de que los montes fueran engendrados. Si está diciendo que los montes fueron engendrados, ¿no?, es que alguien los engendró. ¿Y quién tuvo que haber sido? Dios, ¿no? El salmista podría haber estado frente a las montañas, no sé, grandes montañas, una cordillera, no sé, imagínate, ¿no? Cosas que parecen que siempre han estado ahí, ¿no? Cosas que parecen que no puede pasar nada en la tierra que haga desaparecer a esas grandes montañas, ¿no? No sé, acá en Avenida Zaragoza normalmente, bueno, hay días que puedes ver, por ejemplo, los volcanes, ¿no? Y pareciera que no se mueven con nada, ¿no? Parece que siempre han estado ahí y que no va a poder pasar nada y que ellos van a seguir de ahí. Y de hecho han pasado generaciones y generaciones y estos volcanes siguen ahí, ¿no? Ahora imagínate ver la majestad de estas grandes montañas, ¿no? Y lo que está diciendo el salmista, antes que naciesen esas montañas, ¿no?, antes de que fueran engendradas
y nacieran la tierra y el mundo, antes de que todo lo creado que ven nuestros ojos estuviera, dice aquí, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y si te fijas, está hablando de dos eternidades, ¿no? Dice desde la eternidad y hasta la eternidad. Y podemos hablar de muchas, de varias interpretaciones de estos textos, ¿no? Y una es que en este lenguaje, en el hebreo, cuando se trata de dar énfasis a una palabra, se repite, ¿no? Y es lo que en español llamamos redundar, ¿no? Cuando redundamos y repetimos, estamos redundando, ¿no? Y particularmente en la poesía, pero bueno, en este idioma, algo que se hacía para darle mucho énfasis, una gran, pues sí, realce a una frase, era redundar. Por eso dice desde la eternidad, y no siendo suficiente decir desde la eternidad, dice y hasta la eternidad. O sea, es una manera de llevar al extremo una frase, ¿no? O sea, más allá de lo que incluso el hombre puede concebir como eterno, mucho más allá de todas esas cosas, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la palabra que es hebrea que se ocupa aquí, muchas veces se usaba solamente en un sentido, no como que abarcaba los dos. Por ejemplo, un pasado muy remoto, ¿no? O sea, muy, muy atrás, o un futuro muy lejano, ¿no? Entonces, si yo decía eternidad nada más, me puedo estar refiriendo solamente al pasado. O si yo digo eternidad, me podría estar refiriendo solamente al futuro. Entonces, cuando el salmista está diciendo desde la eternidad hasta la eternidad, se está también asegurando de que en el pasado hasta donde no conocemos y un futuro también insospechado, ¿no? Un futuro muy, muy lejano, ¿no? O sea, estás haciendo mucho énfasis en esta expresión, en esta palabra de eterno, de eternidad, ¿no? Esta forma de redundar, entonces, está tratando de describir de la manera más, vamos a decir, más cercana posible lo que es la eternidad de Dios, ¿no? Por eso tiene que redundar y decirlo, ¿no? Es como cuando en el Apocalipsis se dice Dios es santo, 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 ¿no? Se trata de realzar mucho la santidad de Dios, ¿no? Aquí dice, bueno, no lo dice 3 veces, pero sí lo dice 2, ¿no? 2 veces es eterno, se está realzando, se le está dando mucho énfasis a esta palabra. Eternidad puntualmente quiere decir antigüedad o futuro. Quiere decir para siempre, un largo tiempo o un tiempo perpetuo, existencia continua, ¿no? Existencia continua. O sea, esta cuestión de existencia continua es que nunca surgió y nunca va a terminar, ¿no? De alguna manera es como, quizá una forma de explicarlo es, si tú ves un círculo, ¿no? No puedes observar ni el principio ni el fin, ¿no? ¿Dónde es el principio de un círculo? Bueno, ahorita no tenemos, pero ¿dónde es el principio de un círculo? Pues no se puede definir cuál es el principio de un círculo. ¿Y cuál es el fin del círculo? Pues no se puede definir cuál es el final, ¿no? Entonces, eso, un círculo no es eterno, pues, pero eso nos puede dar un poquito, como no es observable dónde empieza y dónde termina, de alguna manera nos puede dar esa idea, vamos a decir, de la eternidad o de que no tiene principio y de que no tiene fin. Ahora ve por favor a 2 de Pedro 3:8. Estamos hablando un poco en el sentido del tiempo, que no limita a Dios y que Dios está por fuera, vamos a decir, de ese límite del tiempo. Dice 2 de Pedro 3, verso 8.
Pero, amados, no ignoren esto. O sea, está llamando la atención a algo que debemos saber. El apóstol Pedro nos está diciendo, deben saber esto, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Cuando se está refiriendo a esta cuestión de 1000 años, no es que sea algo totalmente, vamos a decir, preciso, ¿no? La cuenta de 1000 años, ¿no? Sino, igual está usando un lenguaje, ¿no? Una cantidad de años que, pues bueno, ¿quién puede comprobar 1000 años, ¿no? Por supuesto, ningún ser humano puede calcular o comprobar que han pasado 1000 años, ¿no? O que pasarán 1000 años, ¿no? Entonces, cuando dice 1000 años, está hablando justamente de eternidad, de algo no comprobable, de algo muy, muy grande, ¿no? Entonces, no está diciendo que puntualmente 1000 años, sino está abriendo ese espacio, ¿no? De eternidad. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? O sea, Dios puede observar 1000 años como si fueran solo un día. En la definición que nosotros estábamos estudiando, la primera definición que vimos, decía, bueno, voy a volver a leerla, dice, y ve todos los tiempos con la misma agudeza. Esto es lo que podemos ver aquí, ¿no? Ve todos los tiempos con la misma agudeza, porque para él verlo de un día, vamos a decir, verlo de este espacio, es lo mismo que ver lo de 1000 años, ¿no? Porque él, repito, no está sometido al límite, ¿no? Yo si tengo mi cara muy pegada, pues nada más alcanzo a ver de este púlpito que tiene una tabla, pero en mi perspectiva, pues ya veo que son 6, ¿no? Porque tengo una perspectiva. Así, la perspectiva de Dios es que está fuera del tiempo, entonces todas las cosas para Dios le son observables, ¿no? Por eso Él no tiene que recordar o no tiene que esforzarse por recordar algo, porque bueno, para empezar es Dios, ¿no? Y no se le olvidaría, pero por su eternidad, todos esos sucesos, ¿no? Los tiene presentes, los está viendo, pues, ¿no? Porque tiene una perspectiva totalmente amplia con respecto al tiempo, porque Él está fuera de el tiempo. Y tampoco, así como no es limitado por el tiempo, quizá el punto es, antes Dios existía, Dios era, y el tiempo todavía no existía, ¿no? Porque el que hizo, el que creó el tiempo fue Dios. Dios no necesitaba el tiempo para existir. Dios creó el tiempo. Dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Dicen por ahí que esta palabra o esta expresión en el principio finalmente está diciendo, ¿no? O Dios está sometiendo a la creación, al tiempo, ¿no? Porque se empieza a hablar de un principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, se crea la materia, se crean estos elementos, se crea, vamos a decir, el tiempo, el espacio, la materia, etcétera. Pero ¿quién creó todo eso? Finalmente lo crea Dios, ¿no? La palabra hebrea para eternidad es la palabra hebrea olam, olam. Ya hablamos de esta palabra, ya la definimos un poquito, ¿no? Cuando estábamos hablando del Salmo 90, ¿no? Acuérdate que decíamos que a veces hacía referencia a una antigüedad muy, muy lejana o algo futuro también lejano, no comprobable, ¿no? Y cuando entonces está repitiendo eternidad, entonces está dando esta idea de una eternidad muy, muy, muy amplia, ¿no? O que no es, como ya decíamos, comprobable, ¿no? Un Dios que está en toda la antigüedad, ¿no? Desde el principio, y un Dios que estará, ¿no?
hacia el futuro que nadie, repito, puede comprobar. Y en el Nuevo Testamento también se usan expresiones. En el Antiguo Testamento se usan expresiones como en la eternidad y eternidad, por ejemplo, pues básicamente hay otra que se me está yendo, ahorita lo recuerdo. Y en el Nuevo Testamento no se ocupa tanto la palabra eternidad, pero se usa mucho, por ejemplo, la palabra desde el siglo y hasta el siglo, por ejemplo, ¿no? Por siempre y siempre, ¿no? Son expresiones que finalmente, sin usar específicamente la palabra eternidad, o al menos en nuestras Biblias no se traduce puntualmente eternidad, sí son las palabras en su momento griegas y hebreas, ¿no?, que dan este sentido. Y en los dos idiomas, en el griego y en el hebreo, ¿no?, se usa mucho la repetición, ¿no?, ya decíamos eterno y eterno, ¿no?, olam y olam, y el siglo o los siglos de los siglos, ¿no?, que es la palabra griega aion, ¿no?, que también hace mucha referencia, repito, a esta cuestión de la eternidad. Ve por favor a Job 36, verso 26. Hablábamos hace tiempo de que Dios es infinito también y que definitivamente el conocimiento que nosotros podamos tener de Dios va a ser limitado. Aunque Dios revela conocimiento a nuestras vidas de Él, ¿no?, Dios se revela a nosotros, definitivamente ese conocimiento siempre va a estar limitado. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres con límites, ¿no? Porque ¿cómo vas a conocer la eternidad de Dios si tú no eres eterno, ¿no? Si no, nosotros vivimos algunos años nada más, ¿no? ¿Cómo vamos a comprobar ciertas cosas si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo? Ahora dice el verso 26 de Job 36. Este es uno de los discursos de los amigos de Job. ¿Tú acuerdas cuando Job estaba ahí con sus situaciones y los amigos al principio como que lo consuelan y después más bien empiezan como que a regañarlo? Pero el que ellos hayan usado algunos argumentos para como que darle en la cabeza a Job, no quiere decir que hayan sido mentiras, ¿no?, sino eran, vamos a decir, era verdad, pero no estaban siendo prudentes de la forma en que se la estaban planteando a Job. Pero si tú lees los discursos de los amigos de Job, son verdades, ¿no? Son cosas que dicen que no están hablando mentira, están hablando verdades, pero, repito, en un contexto un tanto equivocado. Pero aquí hay una gran verdad. Job 36, 26 dice, ese te lo leo en la NTV, dice, mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar, ¿no? Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. ¿Quién prendió el cronómetro de la creación? Dios, ¿no? Dios, ¿no? No nosotros. El que echó a andar el cronómetro así, pum, fue Dios. ¿Por qué? Porque Él está, repito, fuera de ese límite, vamos a decir, que establece el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo y Dios no está sujeto al espacio, ¿no? Dios no está limitado por el tiempo y Dios no está limitado por el espacio. Dios puede estar hoy aquí y puede estar con los hermanos que se están congregando en Etiopía, ¿no? Dios puede estar aquí y está también su presencia en África, ¿no? O en, no sé, donde sea, lo más lejano que se te ocurra, pues en Oriente, no sé. Porque Dios no está limitado por el espacio, ¿no? Dios está fuera de la dimensión del espacio, así que Él no está limitado o sujeto a las leyes del espacio, limitado por el espacio. Y así como no está limitado por el espacio, tampoco está limitado por el tiempo, ¿no? En el pasado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque el tiempo es una buena herramienta para nosotros, ¿no?
Para nuestro planeta y todo, el tiempo es algo bueno, ¿no? El paso del tiempo es bueno en nuestro nivel, digamos, ¿no? Eso es bueno para nosotros. Dios lo creó. Dice la Biblia, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dios hizo el tiempo y Dios hizo las temporadas y Dios se da cuenta del paso del tiempo en el mundo, pues, ¿no? O sea, se da cuenta cuando llegamos tarde, pues. Se da cuenta de esas cosas, ¿no? Pero repito, Él no está sujeto a esas cosas. Él es algo observable para Él y Dios actúa en el tiempo, ¿no? Dios actuó en el pasado, en el Antiguo Testamento, abriendo el mar ahí con Moisés, y Dios actúa hoy, ¿no?, en nuestros corazones al hacernos escuchar su palabra y al poder transformar nuestras vidas. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Y no está limitado, no está limitado por el tiempo. Ve por favor a Judas 25. Judas 25. Muchas veces en la Biblia se habla de que justamente Dios hizo, planeó, actuó, dijo muchas cosas, incluso antes de la misma creación. Por ejemplo, ahí en Efesios, ¿no?, 1 dice que Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea, Él, sus planes, todo está fuera del mundo. Pensó en nosotros cuando todavía ni siquiera nuestros papás se habían casado, pues, ¿no? O sea, mucho, mucho antes, ¿no? Dice Judas 25, dice: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Si te fijas, hay tres expresiones que hablan de la eternidad de Dios, ¿no? Una dice, está hablando de su majestad, de su dominio y de su autoridad. Dice, antes de todo tiempo, Él era majestuoso. O sea, Él antes de que existiera la tierra, antes de que fuera la creación, Él ya era majestuoso. O sea, no nos necesitaba a nosotros para tener autoridad y para gobernar. Él ya lo hacía, Él es Dios, ¿no? Y dice aquí, antes de todo tiempo. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, antes de todo tiempo. Y después Judas, recuerda que este Judas no es el que lo traicionó, es el hermano de Jesús. Y bueno, no vayas a ponerle ahí una autoría que no le corresponde, ¿no? Y dice, antes de todo tiempo, y después dice, y ahora, ¿no? Y ahora, o sea, en este tiempo sigue siendo el mismo majestuoso, poderoso, con autoridad, con dominio, ¿no? Y después dice, y por todos los siglos, ¿no? Y va a ser el mismo majestuoso, con dominio, etcétera, en el futuro, en ese futuro, ¿no? Entonces, aquí está abarcando muy bien, vamos a decir, estas etapas con la cual podemos describir esta eternidad de Dios. Regresa por favor a 2 de Pedro 3:8. Ya lo leíamos, pero vamos a volver a considerar algunas cosas que ya hablamos, pero vamos a ahondar un poquito más. Dice 2 de Pedro 3, verso 8. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Repito, ya habíamos mencionado el texto y ya habíamos hablado en este sentido, pero ahondemos más. Dios, de acuerdo a lo que dice aquí, esto de que para el Señor un año son como 1000 y 1000 como si fueran un día,
el punto es, Dios discierne, Dios aprecia lo que pasó hace 1000 años como lo que está pasando en este momento, con lo que estoy diciendo ahorita, pues, ¿no? ¿No? Eso creo que lo tenemos entendido, ¿no? Pero el punto es que toda esa amplitud de la historia, todos, como dice, todos los tiempos para el Señor están en un solo momento. Vamos a tratarlo de definir a nuestro nivel, ¿no? Como si fuera solo un breve momento, ¿no? No solo como si acaba de suceder, sino como que todo eso está pasando, ¿no? Por eso Dios sabe, conoce con la misma intensidad lo que para nosotros está pasando en este momento que lo que pasó hace 1000 años, ¿no? Con la misma intensidad Él sabe, conoce lo que estamos haciendo ahorita que lo que pasó hace cientos de años. Pero con todo y eso, que Dios no está sometido al tiempo, que Dios no está sometido a este límite o sujeto a esto. Ve por favor a lo que dice Gálatas 4. Dios nos ve, imagínate. Ya ni siquiera pensemos entre tantas personas que hoy habitan el planeta Tierra, que ya ni me acuerdo cuántas son, pero pues son un chorro, ¿no? Dios tiene conciencia de tu vida y de la mía, ¿no? Que es un milagro, ¿no? O sea, es Dios, solo Dios, ¿no? O sea, pero no solo eso, de la gente, no solo que hoy habita en el planeta Tierra, sino que ha habitado por siempre en el planeta Tierra, ¿no? ¿No? Dios nos ve, Dios no es que se someta al tiempo, pero Dios actúa en el tiempo y con el tiempo. O sea, el tiempo es una herramienta de Dios. Ve por favor a Gálatas 4:4. Dice así, Gálatas 4:4, este te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, vamos a leer Gálatas 4 del 4 al 6. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, nos envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Si te fijas aquí, dice el verso 4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, o sea, Dios pudo observar claramente y que había llegado un tiempo, vamos a decir, aquí en esta tierra. Y cuando había llegado el tiempo, envió a su Hijo, ¿no? Dice aquí, envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley, ¿no? Si te fijas, ese Dios que está fuera del tiempo, usa el tiempo, observa el tiempo, ¿no? Y actúa en el tiempo, ¿no? Cuando llegó el momento que Dios pudo observar, actuó e hizo algo. Envió a su Hijo unigénito, ¿no? Como lo que acabamos de la ley, ¿no? Y es evidente en toda la Biblia, ¿no?, que Dios actúa a tiempo en la creación, ¿no? Lo hizo a tiempo, el diluvio, ¿no? Dios usó el tiempo, cuando vino su Hijo Jesucristo, y así en cada etapa. Y no solo históricamente, hermano, en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios usa el tiempo porque Él lo creó como una herramienta incluso para nosotros, ¿no? Nosotros nos impacientamos y nosotros de pronto, ay Señor, ¿por qué no ha pasado esto que yo quiero, ¿no? ¿O por qué pasó esto, ¿no? ¿O por qué si yo esperaba que esto no pasara, no al menos ahorita, por qué pasó en este momento? ¿Sabes qué? Dios tenía una perspectiva totalmente libre
libre me refiero libre en cuanto a límites, ¿no? De espacio y tiempo. Dios, al tener la perspectiva eterna y siendo Dios, decide de manera amorosa y usando y actuando en nuestro tiempo, poniéndose en nuestra dimensión, ¿no? Decide cuándo tienen que pasar las cosas en nuestras vidas. Y si de pronto tenemos que pasar alguna enfermedad, Dios sabe por qué en ese momento, ¿no? Y si tenemos que pasar, no sé, que te casaste, ¿no? Dios sabía cuándo, ¿no? Que perdiste a un ser que amas o que amaste, Dios sabía cuándo era el tiempo oportuno, porque Dios está fuera de todas esas cosas. Así que el que Dios sea eterno, ¿no? Pero el que Dios sea un Dios eterno pero cercano, que actúa en nuestras vidas, creo, hermano, igual como decíamos la semana pasada, que es muy esperanzador y es hermoso saber eso, Dios, que el Señor se somete. Pusimos un ejemplo hace tiempo, si no me equivoco, sí lo pusimos por acá, es un autor dice, ya para terminar, dice que si tú, siendo un ser humano, ¿no?, quisieras que las hormiguitas te entendieran, ¿qué tendrías que hacer, no? Pues convertirte en hormiguita, ¿no? Para que ellas puedan entender un poco tu idioma, ¿no? Poníamos el ejemplo también de los niños, ¿no? Dicen por ahí los pedagogos, ¿no?, que cuando tú te inclinas o tomas la altura de uno de ellos, ¿no?, y los ves a los ojos, ¿no?, ellos te pueden entender y ellos pueden hacer más, tener más claro lo que tú les estás diciendo, ¿no?, que cuando los ves de arriba para abajo, ¿no? Así Dios, ¿no?, decidió someterse a nuestro tiempo, en el tiempo preciso, ¿no?, como dice aquí Gálatas, ¿no?, para enviar a Jesucristo cuando era justo el momento apropiado, ¿no? Así que el Señor ha llegado justo a tiempo a nuestras vidas. Inclina tu rostro y terminamos orando. Dios, qué bueno eres, Señor. Qué grande y poderoso, Dios, te muestras para con nosotros, Dios. Y qué increíble que en toda esa grandeza tuya, Señor, decidas vernos a nosotros, Señor, y pasar tiempo con nosotros y venir a este lugar, Señor, y agradarte de nuestras alabanzas, Señor, y hablarnos y restaurar nuestros corazones, Señor, y confrontarnos con nuestro pecado y convencernos, Señor, de que estás con nosotros, dándonos consuelo, dándonos, Señor, justo en el tiempo preciso, lo que cada uno de nosotros como hijos tuyos necesitamos, Padre. Qué grande y eterno eres, Señor. Decía el salmista, tal conocimiento es demasiado grande para mí, alto es, no lo puedo comprender. Sin duda, Señor, no podremos jamás entender la profundidad, la grandeza, la altura, la anchura, Señor, de tu gran amor, de quién eres tú, Señor, de tu eternidad, pero tampoco de tu santidad, de tu amor, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Solo te pedimos, Señor, que teniendo tu compasión de nosotros, Señor, como la has tenido, Dios, como la has tenido siempre para con nosotros, Señor. Como dice el salmista, Señor, te acuerdas de que somos polvo, Dios, y considera, Señor, y nos conoces, Padre, y nos perdonas y nos amas, y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor, cuando no lo merecíamos, y siendo tan insignificantes, Señor, como lo somos, Padre, pero tú has decidido amarnos y pasar tiempo con nosotros, Dios, en este lugar, Dios, porque tu palabra dice eso, que donde está tu iglesia, Señor, aquí estás tú con nosotros, Señor, que cuando te alabamos, Señor,
Tú haces de este lugar tu habitación, Señor. Independientemente si lo sentimos o no lo sentimos, eso es irrelevante. Porque lo que dice tu palabra es suficiente para que nosotros creamos que hoy estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, que han decidido y dispuesto su corazón, sus recursos, su tiempo, Padre, para estar acá. Y que juntos podamos estudiar de ti y aprender de ti, Señor. Llévanos cada vez a un conocimiento más amplio de ti. Y que ese conocimiento transforme nuestras vidas, nos lleve a obedecerte, Señor. Nos lleve a vivir en paz con nuestro Creador. Nos lleve a vivir en paz contigo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Concédeles un buen regreso, un buen descanso, Señor. Y que tu bendición, Padre, sea sobre cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.